Bien, bien, veamos, vamos, dígame, Jamie. Buenas tardes. Y lo que yo les mencionaba ayer era que en la ley de paternidad y maternidad responsable menciona de que el padre tiene derecho a días hábiles en el parto y después del parto, ¿verdad? Sin embargo, yo recibí un diplomado de lactancia materna y en la ley de protección de la lactancia materna se supone que lo que hay todavía es una lucha sobre eso, para que a los padres les den por lo menos aunque sea unos 15 días. Ujú. Todavía, y bueno, hasta donde yo conozco, aquí en Honduras no se dan esos días. Todavía no, yo le escuché, fíjese que se estuvo ventilando en el tema del Congreso, la propuesta de modificar la ley, pero tengo entendido hasta este momento que no está contemplado como tal. No, no, ese famoso descanso que también le dan después del parto, que actualmente solamente cuenta para las mujeres, querían que se extendiera al hombre, pero no, hasta este momento no conozco yo que se haya dispuesto otra forma diferente. Bien, ayer revisamos estos artículos, jóvenes, ¿me recuerdan? Y revisamos todo. ¿Hasta qué artículo llegamos? ¿Hasta qué artículo llegamos? Terminamos hasta el 101. Creo que vamos a la inscripción. La inscripción. Ah, ok, bien. Solamente para repasarles, recuerden que mencionamos que el tema de la paternidad y la paternidad, maternidad y filiación son dos figuras, dos conceptos jurídicos que están relacionados, pero que no es lo mismo. Con uno se establece la certeza, el vínculo jurídico que existe entre los progenitores y los hijos, y el otro, pues evidentemente se establece o se conoce como ese vínculo o la cantidad de derechos y obligaciones que surgen de la paternidad y o de la maternidad, ¿verdad? Entonces, el Código de Familia lo describe y de una forma directa o muy clara, jóvenes, se establece o se complementa a través de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable. Ayer aprendimos conceptos interesantes sobre el hecho de que en la actualidad es muy común que que las personas interpongan investigaciones de paternidad, interpongan una demanda de reconocimiento forzoso y de igual forma procesos de investigación que les decía el día de ayer que es un proceso que no prescribe. Entonces los van a buscar, ¿verdad? Como abogadas y abogados y les van a decir, abogada, fíjese que tengo duda de que esa niña o ese niño sea mío, ¿verdad? Ya sea porque el papá es blanquito y el niño le salió prieto o al revés, o porque existe algún tipo de duda razonable, ¿verdad? De que la mamá haya tenido algún tipo de contacto sexual con la pareja durante la relación formal o durante el matrimonio y que exista la duda, pues es posible. Entonces, nos buscan para iniciar procesos de investigación de paternidad o para poder impugnar un proceso una inscripción hecha a favor de una persona. Esto lo hacemos a través del procedimiento abreviado, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es un procedimiento judicial muy corto, así se dice en teoría, en comparación con el procedimiento ordinario, pero todos los procesos de materia de familia los desarrollamos a través de este proceso, ¿verdad? A través del procedimiento abreviado. Entonces, ayer aprendimos que según la ley, nuestra legislación, todos los hijos son iguales ante la ley, ¿verdad? Y que queda prohibido totalmente hacer algún tipo de distinción entre los hijos nacidos dentro del matrimonio civil o unión de hecho debidamente reconocida y que la ley pues va a penalizar una persona que evidentemente utilice algún tipo de diferenciación para efecto de algún derecho o garantía que el niño o la niña tenga. Aprendimos que desde el punto de vista legal,
en teoría, ¿verdad? Aquellas familias numerosas pues tienen algún tipo de derecho preferencial para gozar de programas de seguridad y asistencia social creados por el Estado para este efecto, ¿verdad? Y de igual forma tienen algún tipo de derecho de preferencia para poder gozar o desempeñar cargos públicos, ¿verdad? Esto en circunstancias de idoneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la persona se le va a asignar un puesto público tomando en cuenta su perfil profesional, ¿verdad? Si el señor José Luis no tiene una formación formal, probablemente busque algún puesto operativo, ¿verdad? Si es abogado, probablemente le van a consignar algún puesto en legal o en una área afín, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno. Después empezamos a hablar, la ley jóvenes describe a partir del artículo 102, 103, 104 y 105 los tipos de reconocimiento. En teoría, en nuestro país, jóvenes, existe reconocimiento voluntario que lo podemos hacer cuando mamá y papá van al Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Y hacen la respectiva inscripción del niño o niña, ¿verdad? Declaran quién es el papá. Presentan la famosa tarjeta de identidad y el registrador civil pues consigna los datos de los progenitores, de quién es el padre y la madre. Estos jóvenes recuerden que la ley también lo establece, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que ese reconocimiento o ese certificado de nacimiento es prueba indubitable de la filiación establecida. ¿Con qué vamos a probar esa afiliación? Con la certificación de nacimiento. De ahí viene este artículo que nos dice que esa certificación es una prueba indubitable de eso. También podemos hacer la inscripción de un niño o una niña en sede notarial. Perfectamente vamos donde un notario y hacemos en escritura pública el reconocimiento de una niña o de un niño. Sin embargo, en nuestra legislación también es posible que se haga el reconocimiento de una niña o de un niño a través de un acto testamentario. Es decir, una persona como última disposición en vida puede perfectamente declarar el reconocimiento de un niño o de una niña. O de igual forma, tenemos la otra manera de reconocer, de inscribir hijos, y es a través del reconocimiento forzoso, que se da a través de una sentencia emitida por un juez que ordena el reconocimiento de una niña o de un niño. Entonces, les repito, en resumen, para resumir lo que aquí se establece, la inscripción se hace de manera voluntaria ante el registro civil o el registro nacional de las personas cuando la pareja se encuentra casada o en unión de hecho debidamente reconocida, sí, o en unión de hecho debidamente reconocida, la inscripción del nacimiento puede ser hecha por uno solo de los padres, pero, ¿verdad? Pero ojo, solamente cuando se encuentran casados en matrimonio civil o en unión de hecho, ¿verdad? Legalmente establecida. También podemos hacer reconocimiento a través de la escritura pública, ¿ok? Escritura pública. Podemos hacerlo a través de una declaración testamentaria y lo podemos hacer a través de un orden judicial que normalmente se asocia con el reconocimiento forzoso. ¿Verdad? Eso con eso. Ahora, evidentemente, jóvenes, cuando el niño se inscribe, aparece el nombre de la mamá y el nombre del papá. Sencillo, ¿verdad? Pero el problema es que en la práctica o en la realidad no es así. Y aquí más de alguna persona nos puede decir que cuando realizó la inscripción del niño o su niña, no le pidieron tanta información, ni le pidieron mucha cosa, solo le pidieron la información general de la madre y la información general del padre. ¿Alguien que me confirme? Abogado. Fíjese, cuando son de ambos padres, automáticamente le salen los abuelos de los papás de los papás y así. Ya está Ajá. todo, ya sí, ya está como enlazado todo. Solo uno le preguntan, fulano es el abuelo, es solo constante. Y sí, sí, y le dan a uno Igual. un machote. Revisa bien para darle a aceptar ya el sistema. Así está ahora. Correcto, fíjense que así lo establecen. En la práctica, el Registro Nacional de las Personas ya actualizó los árboles genealógicos, fíjense, se supone que ya están trabajando con eso. Hay un proyecto que trabajó sobre eso, no sé si ya lo habrán completado, pero sí, lo que él va a mencionar es correcto. Díganos, Manrique.
Aquí en mi pueblo solo me pidieron la identidad. Pero y no le preguntaron, bueno, en el registro civil ustedes saben que está la información, ¿verdad? Ingresan el número de DNI de Manrique y ahí aparece si está casado o no, ¿verdad? Entonces, si está casado, no hay ningún problema. Solamente tomando en cuenta la presunción de los hijos nacidos dentro del matrimonio, se le consigna el hijo a Manrique y a la esposa automáticamente. Veamos, Gina. Tardes. Sí, pero en para llevarlo al registro debe comprobar que es hijo de la persona que lo lleva, porque en el hospital donde nace le dan una constancia o un documento, le extienden un documento que ahí nació y de quién es el hijo. En el Seguro Social lo extienden, en el San Felipe lo extienden, en el perdón, en el materno infantil lo extienden, me imagino que en los otros hospitales también lo extienden, en los privados también. Ese documento también es básico. Claro, es el certificado de nacimiento, pero hospitalario. Pero lo que les quiero hacer ver es que la ley reconoce la posibilidad de que no necesariamente mamá y papá hagan la inscripción. Ustedes han escuchado que lo hace la abuelita, la tía, el tío, la hermana, etcétera. Entonces la ley lo establece y esa inscripción, según la ley de maternidad y paternidad responsable, se conoce como inscripción de de casos excepcionales o de casos especiales. Vamos a llegar ahí. Bien, revisando lo que establece el Código de Familia, jóvenes, entonces ya quedaron claros los tipos de inscripción. Ahora nos habla un poco sobre la investigación y presunción de paternidad. Ahora, vamos a hablar de, la ley establece que ya aprendimos que es paternidad, ¿verdad? Pero la investigación de paternidad, ese procedimiento jurídico, genético o científico, a través del cual se establece con certeza jurídica quién es el papá y o la mamá de un niño o una niña. Eso es investigación de paternidad. Y en este contexto, jóvenes, la ley nos define que el derecho a interponer la investigación es un derecho que no prescribe. Es decir, que usted lo va a poder invocar en cualquier momento. Así el niño puede tener 6 meses o puede tener un año, ¿verdad? Sin problema, sin problema. Entonces, aquí nos describe ese proceso de investigación, nos dice que para qué se utiliza, ¿verdad? Nos dice que quién lo puede solicitar y nos dice que puede ser solicitar la investigación de paternidad corresponde al hijo, a sus descendientes, así como al padre o a la madre que lo hubiese reconocido. Mencionamos que ese derecho es imprescriptible y que la sentencia que se establezca la paternidad deberá ser enviada al Registro Nacional de las Personas para su respectiva inscripción. Ahora, un aspecto importante es lo que se establece en el 107, 108, que nos habla de las presunciones. Por acá, ustedes leyeron los hijos que se presumen en personas unidas del matrimonio, y aquí el concepto de quienes a quién se le va a presumir la paternidad, ¿verdad? Esto es el artículo 107 y 108. No nos vamos a detener tanto ahí para poder explicarles este proceso de investigación. Pero bien. A ustedes les van a llegar personas, le van a decir, abogada, abogada, fíjese que tengo duda de que mi hija o de que mi hijo sea mío, ¿verdad? ¿Por qué? Y le empieza a preguntar, mire que no se parece a mí, y empiezan a relacionar todo con aspectos meramente físicos, ¿verdad? Si bien es cierto, la genética dicta de que el hijo tiene que tener más rasgos generales o muy específicos de los padres, pero no significa que el hijo va a ser una gota de agua, como le dice la gente, al papá, ¿verdad? O la niña va a ser una gota de agua con la mamá. No necesariamente. Pero sí, desde el punto de vista genético, hablamos de que tienen que existir rasgos anatómicos eh, similares, ¿verdad? Probablemente una nariz, una oreja, probablemente algún lunar,
probablemente el color del cabello, probablemente la forma del pie, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Algo tiene que existir, pero les repito, y es importante que ustedes lo sepan, este concepto, porque es importante explicárselo a la gente, ¿verdad? Pues de que no van a ser idénticos sus hijos a usted, ¿verdad? Sino que probablemente existan otro tipo de rasgos genéticos que sobresalgan en el desarrollo de esa persona, no necesariamente como tal. Pero entonces, cuando exista la duda, el derecho le asiste, si es interpuesto por el papá o la mamá, ¿verdad? Sí puede interponerla, la ley lo establece, e inclusive nos dice claramente que puede ser interpuesta por el mismo hijo una vez que una vez que éste lo desee, sin problema, lo interpone. Si el hijo que fue reconocido en su minoría de edad, ¿puede interponer la investigación? La respuesta es sí, pero puede interponerla única y exclusivamente cuando arribe a su mayoría de edad y solamente cuenta con un año para interponer la investigación, ¿verdad? De paternidad. Bien, ahora. Veamos qué más no establece. Aquí lean, por favor, quienes se presumen hijos. Creo que también ya lo habíamos mencionado. Y un concepto interesante que se menciona en el Código de Familia es el concepto de posesión notoria de estado de hijo. ¿Se acuerdan que les mencioné el hecho que andamos, que venga el compañero, ¿quién? Axel, David Andino y anda en el mall? Supongamos que el compañero Axel es rubio, ojos verde, y resulta que la niña que ha procreado es trigueñita, 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 muy, muy trigueñita, trigueñita, trigueñita. Y él, pues, a pesar de eso, él la reconoce con su apellido, su nombre, él aparece como el padre legal de la menor, y a medida van pasando años, en lugar de parecerse al padre, realmente no tiene nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Entonces, el acto puede iniciar con una duda razonable. ¿Creerán ustedes que es una duda razonable el hecho que empiece a creer de que no es hija biológica de él? ¿Creen Sí, ustedes? sí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y que él tenga alguna duda y le pregunta a la esposa, quiero que me digas si realmente la niña es hija mía, y empieza con ese tipo de indagaciones. Él tiene el derecho a hacerlo, sin duda. Entonces, sin embargo, entre él y la hija ya se ha establecido este concepto que es estado notorio de posesión, ¿verdad? O posesión notoria de estado de hijo, que tiene que ver con el hecho que la haya reconocido, con el hecho de que él le brinde alimentos, que la cuide, la proteja, la presente socialmente como su hija. Eso también es una figura jurídica que la ley reconoce para efecto de otorgar algún beneficio a favor del padre legal de la menor. Porque puede ser posible que la esposa en algún momento, puede ser posible que en algún momento la esposa le diga que realmente ella tuvo una relación extramatrimonial y que producto de esa relación extramatrimonial nació la niña. Pero a pesar de eso, Axel quiere a la niña y quiere reclamar o pelear en un proceso judicial esta figura de posesión notoria de estado de hijo, ¿verdad? Que también es importante que lo aprendan. Díganos, Heidi. Hola, abogado. Mire que no sé si es que estoy confundida porque dice aquí en el artículo 106 que el derecho del hijo de investigar su paternidad es imprescriptible. El 106. Ajá. Sí, correcto. Ajá. Pero ¿qué fue lo que dijo usted que solo tiene un año a partir de los 18 años? ¿Para qué? A impugnar la paternidad o maternidad, a impugnarla. Y eso lo establece en el artículo, aquí, mire, en el artículo 116, que el hijo reconocido durante su minoría de edad solo podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente a la fecha que cumpla su mayoría de edad. Eso es la impugnación. Pero para que se dé la impugnación, el hijo tendrá que invocar la investigación de paternidad. ¿Ok? A En los ese, 18 años, no a los 21. a los 21, su mayoría de edad Ah, es a los 21. ok, ok. Bien.
Entonces, por acá tenemos a quién se va a presumir hijo y a quién se va a presumir padre. Y hablamos de la posesión notoria de estado del hijo. Ahora, la ley, ya mencionamos que el artículo 99 menciona que todos los hijos son iguales ante la ley y en el artículo 110 nos establece claramente que pueden ser reconocidos por sus padres todos los hijos habidos o procreados fuera del matrimonio o en unión de hecho. Bien, y evidentemente estos reconocimientos de los hijos nacidos o procreados fuera del matrimonio hacerse a través de las mismas formas, a través del reconocimiento voluntario, a través del reconocimiento testamentario, a través de una escritura pública en sede notarial, ¿verdad? E inclusive a través del reconocimiento forzoso, ¿verdad? En aquellos casos en que el padre se ha demandado para ese reconocimiento. Ahora, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que un padre podría ser demandado para que se dé el reconocimiento forzoso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Por lo general, abogado, Que niegue, por, ¿Ah? por que lo niegue los general, hijos, que diga que no. Que haya una negación, abogado, que él ¿Cómo? pretenda no tener responsabilidad sobre los hijos, porque hay padres que le temen al el hecho de dar manutención alimenticia, Exacto. Entonces, educación, entonces ellos evitan eso y ahí fingen, no es mi hijo, no es nada, se van para otros lados, entonces eso, para mí eso. Cuando los tienen correcto. fuera del matrimonio. Entonces, yo no, entonces, y Pues no aquí, te vamos. entonces, un aspecto que vamos a tener claro aquí, jóvenes, es el por qué la gente inicia procesos de investigación o reconocimiento forzoso. Primero, déjenme decirles, jóvenes, que como madres tienen el derecho o tienen la obligación, perdón, de salvaguardar ese derecho que la niña y niño tienen a tener papá y mamá. Eso es primero. Eso es lo primero. Y evidentemente con ese reconocimiento que les menciono o ese derecho, pues nacen el resto de derechos que Gisela nos mencionaba, que es el tema de la obligación de dar alimentos, el tema de representarlos legalmente, el tema de asistirlo y acompañar su desarrollo mental y emocional, ¿verdad? Así lo menciona la ley. Díganos, Fabiola. Y en otros casos, abogado, yo también opino que hay hombres que son tan cortos de mente, por decirlo así, que piensan que la madre, por tenerles un hijo, los va a obligar a que se casen con ella, etcétera. Viven no en el siglo XXI. Entonces, a veces por eso ellos no se quieren hacer responsables de los hijos. Ujú, ujú. Fabiola. Abogado, y cuando el padre, o sea, sí le ayuda, pero por orden de un juez, pero solo le da como, por decir, vamos a poner una cantidad, solo le da 2.000 lempiras al mes, Ajá. que eso no cubre medicamentos, escuela, ropa, todo lo que un niño necesita, ¿va? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bien, si la cantidad de dinero que se da en concepto de alimentos no es suficiente y el padre tiene recursos para dar más, nosotros valoramos, estudiamos, van a estudiar ustedes el escenario. Van a ver si lo que se interpuso fue una demanda de alimentos o si se hizo a través de algún tipo de acuerdo. Yo siempre les recomiendo, jóvenes, a ustedes, como cuando sean abogados, si bien es cierto, nosotros promovemos la solución alterna a los conflictos, yo siempre recomiendo que la gente demande en concepto de alimentos y consiga la sentencia. En la sentencia, usted ahí va a poder establecer em, la cantidad que realmente se surja de un estudio socioeconómico, permítame. Entonces, Fabiola, si la persona da solamente 2.000 lempiras, hay que ver de dónde surgieron los 2.000 lempiras. Si surgieron de una demanda de alimentos, si esa fue la cantidad que la persona le calcularon que podía dar, o fue la cantidad que él propuso. Si es una cantidad que realmente puede ser revisada, usted perfectamente puede ir al juzgado
puede solicitar que se revise la cantidad a través de la revisión de la medida cautelar y le dice al juez, por favor, revíseme esa cantidad porque no me ajusta para la niña. Y le presenta las necesidades reales de la niña, por ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted le presenta y el juez valora si ambos trabajan, si solamente trabaja él, cuál es el ingreso mensual de la persona y de esa forma puede reajustar la cuantía, pero lo hacemos en un proceso judicial. Miren, la gente no le gusta hacer ese tipo de acciones jóvenes porque la gente lo primero que asocia es con procesos largos. Pero déjenme decirles una cosa, que cuando la gente no lo hace, vulnera el derecho al niño o a la niña. Apréndanse eso desde ya. Díganos, Andreina. Ya lo vamos a ver más adelante, Fabiola, cuando miremos alimentos, ¿oyó? Fíjese, Lee, que le voy a dar un ejemplo. Bueno, mi tía se divorció de un policía. O sea, estaban casados y se divorciaron. Y este policía como que lo depuraron en 2015 cuando hubieron estas depuraciones de unos policías, como de 5.000 policías creo que fueron, ahí lo depuraron. Entonces mi tía lo demandó por alimentación y parece ser que de lo que le dieron para depurarlo le dieron como 2.000, no, 200.000 empiras y mi tía se quedó con Ajá, la mitad. Entonces, bueno, la cosa que usted sabe, el dinero se acaba y todo, el hombre obviamente dijo que estaba en bancarrota, que no estaba trabajando ni nada. Y entonces mi tía básicamente demandó a la abuela, o sea, la mamá de él, ujú, ¿no? Porque correcto. como, ajá, y no va a creer que la mamá, o sea, tuvo que, o sea, dijo ella que ya había renunciado al trabajo y que ya mejor cada quien por su lado, o sea, literalmente ese tipo de cuestiones es bien delicada porque póngale que hasta mi tía tuvo que salir del país porque ninguno de la familia del papá se quiso hacer cargo de eso. Y la verdad que es bien lamentable porque imagínense, tantas mujeres solteras, madres solteras, también uno hay que fijarse en eso también, ¿sabe? Entonces, ese es un ejemplo que le quiero dar también en ese caso, porque imagínense que la familia ahí tampoco no ayudó. Porque sí, Andreina, pero hay estrategias legales para hacerlo, porque alguien tuvo que tener trabajo o alguien tuvo que tener algún bien que poder embargar. Entonces, la ley establece el procedimiento para hacerlo, ¿verdad? Porque evidentemente un aspecto importante que la ley sí reconoce es el tema de los alimentos. Los alimentos están sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra obligación, pero el problema es que hay que tener paciencia para el proceso judicial. Y eso tenemos que explicárselo a la gente desde el inicio para que no se desesperen. Díganos, Manrique. Sí, abogado, pero hay casos también en que, bueno, la parte legal es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ella, pues habría que ver también la situación familiar en la que estaba también el esposo, ¿verdad? Que también a veces no, como abogados, usted una vez lo dijo, no solo lo vamos a poner en el lado que la ley crea que es conveniente, sino hay que ponerlos en ambos, en todos los sitios, ¿verdad? Defender Ujú. diferentes tipos de posturas. Habría que ver también cuáles eran las situaciones en las que la familia del esposo no pudo seguir manteniendo, ¿verdad? De repente también estaban en crisis económica. Si bien es Ujú. cierto, usted lo dijo, hay estrategias, ¿verdad? Para hacerlo. Pero también, o sea, desde el otro lado, también habría que hacer un estudio también en base a eso, ¿verdad? De por qué no se pudo seguir cumpliendo con las obligaciones. Es lo que pienso, ¿verdad? No, está bien. Y lo que menciona Manrique es cierto. Ustedes no siempre van no solamente van a defender a la parte afectada, a la mujer que queda con los hijos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Las realidades existen, jóvenes. Yo no digo que no, ¿verdad? Las realidades existen, pero la irresponsabilidad también. Entonces, aquellas personas que no tienen, mujeres que no tienen hijos y andan en busca de compañero sexual, ¿verdad? Compañero sentimental, aprendan a escoger sus parejas, aprendan a escoger sus futuros esposos, ¿verdad? Tengan paciencia para poder planificar un hijo y evidentemente tener las mejores condiciones económicas. Entonces, dense un tiempo porque hay mucho error o hay muchas acciones que la gente toma motivadas por la emoción. Y ustedes como abogados tienen que aprender a no actuar en base a emociones.
¿verdad? No tiene, Por, uno no tiene que aprender a no hacerlo, mejor dicho. Abogado, a veces no depende tanto por de el enamoramiento, y ¿no? escoger, porque hay hombres que uno escoge que son muy buenos al principio, pero ya después cambian cuando se enamoran de otras mujeres y así. Entonces no se trata de escoger un buen hombre o un mal hombre, sino que ya depende de cada quien, ¿verdad? La gente cambia. Nunca se termina de conocer también. Bueno, podríamos estar platicando sobre todo ese tema, pero yo no sé, yo pensaría que hay que tomarse el tiempo, ¿verdad? Para conocer, no sé, no quiero entrar tanto en dilema con eso, pero pienso que no hay que correr, pues al menos no hay que correr, traten de ver los diferentes escenarios en que la persona se desarrolla, por ahí hay un par de conceptos que la gente maneja, lo digo esto por las muchachas jóvenes, ¿verdad? Y por los muchachos jóvenes también que pretenden contraer matrimonio, sean responsables, sepan que producto de una relación sexual puede surgir un niño o una niña y que evidentemente requiere cuidados y dinero, ¿verdad? Y dinero. Entonces, hay muchos escenarios que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? En la vida real también. Díganos, Dulce. Ay, qué buen consejo, abogado. Y también depende de uno de madre. Yo tengo 3 varones y yo siempre vivo aconsejándoles que tienen que aprender a ser responsables, respetuosos y todo eso. Una de las cosas que quería mencionar, abogado, es que otra de las cosas que hacen muchas veces los hombres irresponsables es que permiten que la mamá o algún otro miembro de la familia les ponga demandas o embargos para que a la hora de que la mamá de alguno de sus hijos le va a hacer el embargo, entonces sea por menos dinero. Pero fíjese, ya lo vamos a ver también más adelante. La ley establece un orden para recibir alimentos. Eso se describe en el artículo 211 del Código de Familia. Ahí se establece un orden. Y cuando no ajusta para todos, Dulce, no ajusta y se le da en ese orden que la ley contempla. En primer lugar, siempre van a estar los hijos y la esposa. Y si el 50% que puede ser embargada del hombre se queda ahí, solamente puede sufragar las necesidades de la esposa y de los hijos, cualquier embargo que tenga a favor de los padres se quita. El juez está en la obligación de quitarlo, pero nosotros tenemos que pedírselo al juez para que evidentemente el juez lo otorgue. De lo contrario, el juez lo va a seguir teniendo. Pero lo vamos a ver cuando miremos alimentos, ¿verdad? Qué Ahí, bien. ahí se establece claramente. Si quieren adelantar, pueden leer el artículo 211 del Código de Familia. Gisela. Gracias, abogado. Sí, abogado, en cuanto a eso, pues mire que le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un primo que actualmente él pues ya tiene un trabajo estable. Y mire que a él, la esposa, se fue de la casa de él. Bueno, están básicamente en unión, de hecho. Y la En esposa lo unión demandó por, libre, en en unión unión, sí, libre. unión libre, perdón. Y la esposa lo oyeron, o sea, le mandó a hablar al juzgado, tuvieron todo, y él se le estableció a él que tenía que dar 5.000 empiras mensuales. Pues mire que yo hablando con él me decía, pero mira, dice, ella es tonta, así, con esta playa, ella es tonta, me decía, porque yo a mis hijos les daba más de 5.000 empiras porque yo los tenía en hogar, yo les daba desde zapatos, calcetines, todo lo que necesitaran. Y ella por andar, decía él, de loca, se fue y no midió las consecuencias, prefirió ir a un juzgado solo para que yo le diera el dinero como ella lo quería o hacer las cosas como ella quería y al final terminó recibiendo menos. Entonces yo creo que a veces también una de mujer tiene que tener cierta cordura, ¿verdad? En el momento de saber de que si el hombre está cumpliendo y le está dando todo a sus hijos, ¿cómo va a ir usted por un arranque a interponer una demanda de alimentos cuando el hombre está siendo, pues, Correcto. legal, pues? Y entonces él así dice, justamente hoy me venía contando que me dice, no, mira, me dice, y porque ahorita viene el aumento salarial, ¿verdad? Para todos, entonces le digo, pucha, ahora vas a ganar más, le digo, tienes que darle más a tus hijos. No, dice, porque mira, dice, yo a mis hijos les daba todo y ella decidió, dice, embargarme y solo porque ella quiso. Entonces al final a veces yo pienso que ahora hay que tener bastante cordura en todo lo que se va a hacer y cómo se va a actuar. Correcto. Bien, miren, jóvenes, cuando miremos la figura de alimentos,
se aborda en el tercer parcial. Ahí vamos a aprender ciertos conceptos que ustedes tienen que aprender para la vida. Y lo primero es lo que Gisela menciona. El abogado que le llevó el caso a la señora es muy malo, porque aparte de no solo pedir una cantidad, una cantidad determinada, nosotros ahora pedimos porcentajes, ya no pedimos valores netos. Le pedimos al juez que establezca un porcentaje que que puede ser hasta el 50% del ingreso de la persona. Y que evidentemente al aumento que usted menciona, Gisela, aumenta automáticamente la cuantía Sí, en porque concepto yo de así le alimento. decía a él, vos tenés que aumentarle más, o sea, Mel, vos tenés que aumentarle, le dije, yo, porque a vos te van a aumentarle. Y no me dice, es que cuando me estipularon Esa pues la cuantía, tarifa, esa ajá, cuantía. yo no estaba trabajando, me dice. Entonces pues la jueza automáticamente dijo que si yo podía dar 5,000, son 2, 3 niños, y 5,000 empiras, le digo yo, estás loco, eso no le ajusta para nada a la pobre. Sí, Entonces, no dice, pero entonces ahora él anda que porque como ella lo demandó y él obviamente le daba mucho más que eso, porque hasta donde entendí yo, él le daba todo. Y ok, encima le daba la alimentación a ella y a los niños y a ella. Y ahora pues quedó así. Entonces, me imagino que para que él proceda y le pueda otorgar un poquito más, una tiene que nacer de él, son sus hijos, ¿va? Y la otra es ella ir a un juzgado y automáticamente que se le suba la cuantía para que ella pueda obtener un poco más del valor. Pero correcto. como si no se asesoran, ¿verdad? Y a veces, como dice usted, uno, pues gracias a Dios está aprendiendo mucho con usted y uno lo sabe, pero otras mujeres hoy en día no saben absolutamente nada de esto. Correcto. Bien, escuchemos a Edra, que casi nos va la hora. Ajá, ajá. Abogado, buenas. Solo ¿Y usted, para... Edras, tiene hijos? ¿Es padre responsable? No, abogado, yo, gracias Ah. a Dios, todavía no tengo ese compromiso tan serio. Sí. Vamos a ver, pues. Ajá, Bueno, siga. quería presentarle un caso, de verdad, de una prima que ella se conoció con una persona, la cual es hondureña, pero esta persona vive en España, ¿verdad? Y el núcleo de su familia vive en España. Bueno, esta persona se conoce, salen y en esa salida, pues, ella sale embarazada. ¿Ok? Entonces, el niño nace o la niña nació hace unos 15 días, ¿verdad? Entonces la Ujú, persona de ninguna manera quiere tener reconocimiento de este niño. Incluso le dice que mejor lo hubiese abortado, ¿verdad? ujú. Entonces, para que ella pueda hacer reconocimiento de esto, y más que la persona no está en el país, ¿qué se debería de hacer? La persona tendría que ir ante los juzgados de letras para pedir que se le pueda hacer reconocimiento. Se le mandaría alguna notificación a la persona y si la Correcto. persona durante un tiempo no responde a esta notificación, entonces automáticamente el reconocimiento entra en vigencia o es válida. Sí, lo hacemos a través del reconocimiento forzoso, ¿verdad? Ok, ok. Ya vamos a ver qué establece la ley a ese respecto, pero aquí tiene familiares en Honduras, él, ¿verdad? Sí creo que tiene, pero el núcleo de su familia, como decir padre, madre, hermanos y tíos en España. Y aquí, ahí lo primero Hay que tendría que ver. primo, Bueno, creo. por ahí es suficiente. Con una persona de esas podemos ayudar a pedirle al juez que le permita que ellos admitan, que ellos reciban la demanda y que el proceso judicial continúe. Y el problema es que tendríamos que saber cuál es la condición legal de él en España, ¿verdad? Y si está inscrito a qué consulado se encuentra inscrito él para poder ubicarlo por allá. Es muy costoso porque a veces se requieren los servicios profesionales de un abogado por allá para que haga las diligencias de eso, pero sí se puede, Abogado, ya se han Bueno, hecho. es un trámite que abogado, se puede, pero es costoso y largo. Sí, abogado. sí lo es, sí lo es. Díganos, Ok. espéreme, Manrique, que no hemos terminado con su Ah, compañero. Ajá. y la otra, si a un caso esta persona, bueno, se interpone la demanda para reconocimiento, ¿verdad? Tiene Ujú, familiares como primos para que esta pues prosiga, ¿verdad? correcto. Entonces, si esta persona durante un tiempo regresa a Honduras, automáticamente esta persona tiene, no sé, en su expediente algún tipo de demanda pendiente para algún tipo de reconocimiento o obligación con el niño. No, es que mire, si si la señora logra identificar a un familiar a quien irle a Ajá. dejar la demanda a nombre del señor que se encuentra en España, se le hace aquí, Ujú. se le deja aquí.
ahí en la colonia Kennedy, en la colonia Lato, se le da la demanda a él, al familiar que la recibe. Y a partir de Mm, ese momento, él tiene que informarle al familiar de que ha sido demandado para un reconocimiento forzoso. Él tiene 15 días para contestar la demanda y el proceso continúa. De no contestar, el proceso se va solo, se va en declaración de rebeldía. Pero el problema es que se ordena que se haga la inscripción, pero la intención de la inscripción no es solamente que aparezca el nombre del padre, sino que llegar a él para efecto de algún beneficio a favor del ujú, hijo. Ahorita está chiquito, pero a medida va creciendo, los niños van necesitando más. sí, Entonces, es establecer ese reconocimiento y se puede hacer a través de esa vía. Sí se ok, puede hacer. ok, gracias. Bien. Ajá, Manrique, ahora sí. Sí, abogado, yo solo tengo una pregunta, pero creo que es en relación a alimentos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay personas o padres de familia que durante cierto tiempo le dan alimentación a los hijos, cuando se han separado papá o mamá y está reconocido? Y luego, posterior, ya faltando unos 3, 4, 5 años para que el niño tenga la mayoría de edad, se entienden de ellos. ¿Hay en el código de familia, hay alguna disposición sobre eso que sea retroactivo? ¿Cómo Eh, fue? No le entendí la última parte. Repítame el escenario. que si en el código, todo el escenario o lo último. Rapidito todo. Ajá, vamos a ver, para Ok, entenderlo mejor. ejemplo, Juan es papá de un niño, ¿verdad? Normal. Le da alimentos hasta los 12, 13, 14 o 15 años y luego se desentiende de él, ¿verdad? Pero ese niño al finalizar o bueno, cuando cumple la mayoría de edad, puede pedir el retroactivo de la pensión que no se le dio a No, través de la mamá. no, ya no. Nosotros solamente podemos pedir alimentos de manera retroactiva por 6 meses. 6 meses. Ahorita, Oh. pues, tengo entendido que existe la posibilidad de revisar ese concepto, ese artículo, esa disposición en la ley, ¿verdad? Y ampliar ese tiempo, pero por lo pronto solamente 6 meses. El error ahí fue de la madre, a no interponer una demanda de alimentos cuando realmente fue el abandono, ¿verdad? Ajá. 5 años, 6 años después, si usted interpone una demanda de alimentos 6 años después, tiene que entender que usted le va a regalar o ya prescribió el derecho a solicitar 5 años y medio. Ya no Mm, puede pedirlos más. Eso ya mm, prescribió y no puede hacer, no puede pedirlo. Así ajá. lo establece la ley. Bien, Andrea, y terminamos con Andrea. Abogado, si una persona quiere solicitar un reconocimiento para un hijo, pero sin prueba de ADN, ella piensa que es solo con testigo, ¿verdad que no se puede? ¿O sí se puede? No, ella puede solicitarlo, ¿verdad? En apego al derecho constitucional que tiene, pero le van a mandar a hacer la prueba de ADN. Los testigos no es suficiente para eso. Que declaren eso no es suficiente. Gracias. Ok, y terminamos con Andrea. Celeste. O Andrea, Andrea Gracias, Celeste. abogado. Gracias, abogado. Es una consulta realmente. Abogado, si, por ejemplo, un hombre reconoce una hija, ¿verdad? Es una supuesta hija, pero, pero se dio cuenta de que esta niña que tenía registrada no es o tiene las sospechas de que no es su hija, ¿verdad? Y que fue engañado realmente, ¿verdad? Y encima de eso, embargado su salario, si él llega a probar que esta niña no es de él, tiene que hacer una impugnación de paternidad, abogado, y luego, ¿qué sucedería? ¿O cuál sería el escenario? Él tendría que interponer una investigación de paternidad. El derecho a impugnar, ya lo vamos a revisar el día lunes. El derecho a impugnar solamente cuentan con un año desde el momento en que conocen, en que se establece la paternidad. Ya después, el derecho a impugnar prescribe. Solamente un año, a diferencia de la investigación, que es un derecho imprescriptible. Es decir, que lo pueden invocar en cualquier momento. ¿Qué pasa si ahí la única forma de quitar, miren, otro concepto que quiero que aprendan para la vida, jóvenes, es que a ningún niño o a ninguna niña nadie le puede venir y quitar el apellido porque sí. No, ¿verdad? No se puede.
De hecho, se crea la Ley Especial de Maternidad y Paternidad Responsable con el objetivo de garantizar ese reconocimiento de la niña o niño, ¿verdad? Entonces no va a venir Manrique a decirle, no, yo no soy el hijo de quítele, le voy a quitar el apellido. No, no es así, es un proceso, es una investigación que hay que interponer, en el cual interviene el Ministerio Público y hay que ubicar al padre biológico de la menor. Mientras tanto, usted continuará siendo el padre. Entonces, ¿cómo es que se hace en estos procesos de investigación? Es porque aparece el presunto padre biológico del menor e invoca su derecho, ¿verdad? Para que se le restituya el derecho a él como por ser el padre biológico. Pero caso contrario, la ley no establece escenario para poder para solamente quitarle al niño porque Manrique quiere quitarle el apellido Castro a la niña o al niño. Casi que es imposible No, entonces, ¿no? abogado, está bien, pero ese escenario que usted nos ahorita manifestó es correcto, pero en el caso, por ejemplo, que Manrique no sepa que yo le clavé el hijo a él, por ejemplo, y él me Sí, estuvo, sí, y que él lo cuidó en estado aparente ajá, en estado aparente de hijo, así lo dice ajá, ese artículo que lo acabo de mencionar. eh, y que él, y se a refleja la medida pasa madre. el tiempo, él empieza a tener una duda de que él sea el padre biológico, él tiene derecho a interponer una investigación de paternidad. Pero resulta que él no es el padre biológico porque se hizo la prueba de ADN. Entonces, no es que automáticamente el juez le va a quitar a él el apellido o el reconocimiento a la niña, por ejemplo, sino que ahí aparece el reconocimiento de la investigación del padre biológico de la menor, para no se puede quedar sin apellido la niña, ¿verdad? Hasta que aparezca el padre biológico, él quedaría en la legalidad en ejerciendo la paternidad sobre la hija. Eso sí, eso sí. Y terminamos con Gina. Puede hacer, sí se puede quitar el apellido si un padre renuncia a la paternidad. No, la gente confunde el tema, ese concepto con la suspensión o pérdida de la patria potestad, que son escenarios diferentes. El tema de la suspensión de la suspensión o pérdida de la patria potestad se describe en el Código de Familia por causas puntuales, ¿verdad? Y en un proceso judicial se le quita la representación legal del padre hacia la menor o el menor, pero no la paternidad. Les repito, jóvenes, la ley de maternidad y paternidad responsable se crea con ese objetivo de garantizar ese reconocimiento del niño a la niña. Entonces el Estado de Honduras no puede quitar reconocimientos, Abogado, salvo los escenarios en donde aparezca el padre biológico del menor reclamando esa paternidad. abogado. Es que la Ah, consulta se la hago porque yo tengo un sobrino que fue reconocido, pero luego mi hermana se separó, bueno, nunca se casó con el papá de él, y luego ella se casó, pero él le quitaron el apellido y el esposo de mi hermana le quitaron el apellido del papá biológico y le puso el apellido del esposo de ella. Tiene el apellido, seguramente lo que hizo fue que lo adoptó. Seguramente lo que hizo fue que lo pero, adoptó. pero tenía el Ajá. apellido de su padre biológico. Sí, por eso le menciono, pues, seguramente, lo más Ah, ok. probable es que seguramente lo adoptó, ¿verdad? Pero Mm, por efecto de investigar, y peor a un padre biológico, la ley no establece el escenario para poder quitar ese reconocimiento. pero ahí tuvo que haber aceptado el padre biológico. Correcto, haber cedido el derecho para poder ser Ah, ok. adoptado. Eso sí, Ujú. es lo único que yo creería, pero sería interesante que le preguntara, pero no creo que haya sido a través de otro mecanismo. Mm, mm, no creo. Bien, jóvenes, lo dejamos por ahí. Guarden sus preguntas para el próximo.